buenos días. En esta mañana le vengo a hablar de las características de un buen docente. Un buen docente debe estar dispuesto a utilizar diferentes metodologías de enseñanza. El primer rasgo de un buen docente podría ser paradójico a simple vista, pero como afirma el educador y político venezolano Luis Beltrán Prieto, no puede ser educador aquel que ha perdido la capacidad de aprender. Un buen docente está dispuesto a aprender de sus propias experiencias. Un buen docente no descuida su propia formación, dedica tiempo a la preparación de sus lecciones. Así como, así como los conocimientos se actualizan, un buen docente ha de plantearse retos de crecimiento que le inspiren a aprender, a apoderarse en sus métodos y en su abordaje de lo que enseña. También un buen docente transmite su pasión por el aprendizaje. El poeta irlandés William Butler decía que la educación no es simplemente llenar un cubo, sino que es encender un fuego. Con esto quería decir que el docente debía ser un propagador, un estímulo que inspire a sus educandos en los caminos del aprendizaje. Otra característica del buen docente es que tiene que tener el don de la palabra. Un buen docente debe saber expresarse correctamente ante sus alumnos. La herramienta de un profesor es lo que dice, por ende, debe tener fluidez al momento de expresarse. Otra es contar con buena paciencia. La comprensión es la clave a la hora de construir un vínculo eh, entre profesor y alumno. Esto quiere decir que un buen docente debe ser paciente y entender que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. También debe ser generoso con el tiempo que le dedica a cada uno de sus alumnos, ya que debe de saber que no todos aprenden de la misma manera y tener un tiempo especial con aquellos que tienen eh, alguna, algún problema de aprendizaje, tales como estos niños que tienen dislexia, que tienen problemas del aprendizaje. El buen docente también eh, es instruista y entregado. Un buen docente entiende que la educación se hace evidente con el tiempo. La docencia es un oficio que rinde sus frutos a medida que pasa el tiempo. Dice también otra característica es que un buen docente valora y estimula la creatividad. Dice, no siempre un examen escrito será la mejor forma de medir el aprendizaje de un alumno. No siempre lo que pones el libro será la enseñanza más útil de una sección. Dice. Otra característica es que el buen docente es intuitivo y observador. Un buen docente sabe cómo evaluar a diferentes grupos de personas con diferentes potenciales. Un buen docente sabe cómo aproximarse a un alumno distante. Un buen docente sabe cómo exigirles mayores resultados a un alumno flojo, pero también un buen docente sabe cómo evaluar a un grupo con mucho potencial. Ahora vamos a hablar acerca de las características de un buen estudiante. Un buen estudiante es Un buen estudiante es responsable, es motivación, tiene metas bien claras y definidas, tiene disposición, tiene estrategias, metodología, eh, tiene estrategia de administración de recursos, del tiempo y del espacio. Es autorregulador del aprendizaje. Un buen estudiante, una de las cualidades que tiene un estudiante exitoso es que descubre cuáles son sus metas, cuáles son lo que quiere, sabe qué es lo que quiere, eh, tiene aspiraciones profesionales y, y como se visualiza en un par de años. Ya un buen estudiante
exitoso ya tiene esas metas claras. Un buen estudiante también encuentra razones para motivarse. Una de estas razones podría ser buscar imágenes, recortes de revistas, de periódicos que lo inspiren, de lo que te imaginarías haciéndote en un futuro, y pégalas en una carpeta o en un cuaderno para tenerlo como un recuerdo para que puedas evaluarte a sí mismo. Un buen estudiante procura ser organizado. Un buen estudiante, la mayoría de las veces, las malas calificaciones no reflejan un intelecto pobre, sino apatía y falta de organización. También los buenos estudiantes saben trabajar en equipo. Los mejores estudiantes no solo se esfuerzan por sacar buenas calificaciones ellos, sino que también a sus compañeros, ayudan a sus compañeros a que avancen en las mismas formas que ellos y en los trabajos en equipo. También podemos ver que ya a finales del siglo XIX el movimiento de renovación denominado la nueva educación aboga por hacer del alumno protagonista de su propio proceso de aprendizaje. También los materiales pedagógicos, otro de los aspectos claves en, las, en, la, en los nuevos escenarios educativos tienen que ver con los materiales pedagógicos. Probablemente este sea uno de los capítulos donde los cambios sean más fáciles de identificar. Muy buenos días nuevamente, maestro. Hasta aquí mi participación.